Lucila, ven que tenemos que apresurarnos. Es hora de irnos al mercado. Lucila era una joven de 16 años con un problema leve de autismo. La joven había desarrollado ese padecimiento durante la primera etapa de su infancia. Por ello, su tía Clotilde, con quien vivía, no comprendía el motivo de su conducta y terminaba dándole castigos muy severos. La muchacha quedó huérfana cuando su madre murió durante el parto, así que sin tener más familia, doña Clotilde no tuvo más remedio que hacerse cargo de su sobrina. Sin embargo, la tía siempre mostró actitudes de rechazo hacia la joven, quien se acostumbró a soportar los malos tratos de la amargada mujer. Lucila vivía en una de esas comunidades lejanas de la urbanización. Allí casi no había acceso del transporte público y los particulares como taxis difícilmente deseaban llegar hasta el lugar por lo complicado del camino. La comunidad estaba rodeada por grandes árboles que se alzaban imponentes ante la niebla y las nubes que bajaban para crear varias precipitaciones, ofreciendo a los habitantes tierras húmedas y fértiles para poder cultivar sus propios alimentos. Y saben, se dice que un día aparecieron misteriosamente un grupo de personas, los cuales mostraban actitudes altamente religiosas. Nadie sabe de dónde habían llegado ni la razón de su estadía en esa pequeña comunidad. Entraron al pueblo para instalarse en un viejo auditorio. Decían llamarse los guardianes del abismo, predicadores de Dios, que según ellos tenían la misión de ayudar a la gente a liberarse de sus pecados. Sus miembros se instalaron en un viejo auditorio abandonado muy cerca de la casa de Lucila. Desde el primer momento en que doña Clotilde se dio cuenta de los nuevos inquilinos, quiso averiguar de quién se trataban. «Hola, buenas tardes. Ustedes no son de por aquí, ¿verdad?», dijo ella. «Buenas tardes», respondió una mujer llamada Teresa. Traía un atuendo como el de las monjas, falda larga, medias y zapatos algo feos. «No, acabamos de llegar de provincia. Recibimos una invitación para predicar en esta hermosa comunidad», respondió la mujer, cubriendo sus brazos del frío con una capa que estaba tejida de estambre negro. Esa tarde la tía Lucila se quedó platicando muy amena con aquellas personas. Al parecer, había simpatizado con esa mujer llamada Teresa, porque hasta la llevó hasta su casa para invitarle una taza de café. Lucila observaba desde la puerta de su cuarto. Ella sentía algo extraño con la presencia de Teresa y sin querer comenzó a tener una alteración en su conducta. Se puso muy nerviosa, golpeándose la cabeza con sus propias manos. Ella escuchaba voces extrañas que susurraban en sus oídos. Y es que parecían unas advertencias que la muchacha no comprendía en su totalidad. Estaba muy asustada. «Por Dios, ¿qué pasa?», dijo Teresa muy enojada, mirando con desprecio la conducta de la muchacha. «Disculpe, pero ya no sé qué hacer con esta niña. Creo que Dios me ha castigado y yo no lo merezco. Esta niña necesita mano dura y aprender a obedecer a nuestro Señor. Yo podría ayudarle con ella si gusta», citó al final Teresa. La mujer se levantó muy enojada de la mesa y salió por la puerta, mirando cómo Lucila se golpeaba desde la puerta de su cuarto. Su tía estaba muy cansada de cargar con ella porque no comprendía la enfermedad que la chiquilla tenía. En medio de su amargura, odiaba tanto a su sobrina por no haberse casado, teniendo que cuidarla desde que su madre murió. En fin, a partir de esos momentos,
la tía de Lucila comenzó a interactuar con sus nuevos vecinos, quienes se mostraban sociales, brindando una amistad disfrazada con otros propósitos oscuros. Los inquilinos estaban en el pueblo con una intención, la cual no era nada buena. Y es que los habitantes del lugar no tenían la más mínima idea de que su destino pronto estaba a punto de cambiar de la peor manera. Y es que ellos se mostraban amables, solidarios con toda la gente y hasta aportaban dinero para algunas necesidades. Lucila tenía la necesidad de observar desde la ventana de su casa al grupo de personas durante todos los días. En su mirada se mostraba un hilo de desconfianza, principalmente hacia Teresa, quien a partir de esos momentos frecuentaba a su tía Clotilde. Y bueno, tomaban café y platicaban a menudo de la muchacha, pero doña Clotilde siempre se quejaba del cargo que sentía por tener que cuidar a su sobrina. Un día la muchacha, estando sola en su casa, recibió por debajo de la puerta un sobre. Cuando lo abrió, miró que en el interior tenía escrita la palabra: Dios es sangre y la sangre la conforman ustedes. El recado se encontraba escrito con letras de color rojo. La tinta parecía coincidir con la sangre. Era roja y Lucila misteriosamente comenzó a oler toda la hoja de papel. De repente algo ocurrió en la mente de la chiquilla. Y es que allí se le fueron formando varias escenas donde veía muchas personas formando un círculo tomadas de las manos. Pero lo que más le causó terror fue mirar en el centro a su propia tía, elevando una copa de cristal con líquido rojo como si fuese la misma sangre. Cuando volvió en sí, se dio cuenta que estaba en el suelo empapada de sudor, mientras aquellas voces le volvían a susurrar en su cabeza. «No vayas», escuchaba una y otra vez. Los miembros de aquel grupo de personas se reunían todas las noches en un recinto que se encontraba del otro lado del auditorio. Era una especie de iglesia la cual se estaba abandonada por el paso del tiempo, y Teresa se había encargado de acondicionarla para sus fines oscuros. Y bueno, con el paso de los días, fueron convenciendo a las personas de aquel pueblo para integrarse en sus reuniones. Maquillaban su recinto de oraciones con algunas imágenes santas, las cuales traían algo turbio escondido por dentro. El recinto estaba dividido con una pared de madera, la cual habían colocado para distribuir el espacio. En un lado se encontraban las personas quienes eran invitadas para orar, predicando palabras y cantando varias letanías. No obstante, del otro lado de la pared había un enorme altar construido con velas, veladoras, y sobre una mesa de madera se hallaba la imagen en piedra del rostro del mismo diablo, a quien le dedicaban todas sus oraciones. Teresa tenía la capacidad de convencer a la gente. Les hacía creer que podrían acercarse a Dios de la manera más fácil, predicando cada una de las palabras que ella les imponía, y llevando a cabo algunas acciones, las cuales traían consigo ciertas reglas establecidas. Los guardianes del abismo estaban conformados por individuos de todas las esferas de la vida, unidos por su devoción a lo que ellos llamaban el portador de la luz eterna para la redención de los pecados, una entidad que prometía poder y conocimiento a cambio de lealtad inquebrantable. Con el paso del tiempo, semanas, meses, la gente estaba convencida de las buenas intenciones de Teresa y su grupo de personas. Así que de esta manera comenzaron a cambiar las cosas en aquella pequeña comunidad. Pronto se fueron estableciendo reglas estrictas,
las cuales tenía que cumplirse al pie de la letra. Entre ellas, destacaban algunas que Lucila no comprendía por su padecimiento y terminaba siendo castigada. Los niños no podían jugar en las calles como acostumbraban, ni tampoco hacer ruido con sus juegos, risas y aventuras. Todos los días, a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche, la gente se reunía en aquel recinto. Teresa comenzaba predicando palabras acerca de la crianza de sus hijos, de la moral intachable y, por supuesto, de las buenas conductas. Pero en ese momento, algo ocurrió cuando Lucila iba entrando para alcanzar a su tía. Ella no quería ir porque le daba miedo la presencia de Teresa y todas esas personas. Así que cuando Lucila llegó con su tía, captó de inmediato la mirada turbia de Teresa, quien exclamaba sermones a los presentes. Así que en ese momento, el viento comenzó a azotar las ramas de los árboles y la luz de la lámpara quería apagarse. Teresa no podía soportar la presencia de Lucila. Algo tenía esa niña que le causaba extrañas sensaciones. Necesitaba hacer algo para apartarla de su vida. Es más, tenía la negra intención de lograr un día desaparecerla con la ayuda de la entidad oscura. Y bueno, dejando a un lado esos pensamientos, mostró un papel enrollado, la cual dejó que se deslizara hacia el suelo. ¿Saben qué es esto?, preguntó a todos los presentes con una voz grave autoritaria. La gente no tenía idea de ese enorme papel. Entonces, uno de los integrantes del grupo de Teresa se acercó con ella para ayudarla a sostenerlo. La mujer comenzó a leer las letras que se encontraban escritas con tinta color café. Se trataba más que nada de los 10 mandamientos que se establecen en la Santa Iglesia Católica. Leyó uno a uno como si fueran imposición de leyes para mejorar cada una de las conductas. Y con su voz eufórica hizo hincapié en el primer mandamiento antes que nada. No jurarás en el nombre de Dios en vano. Teresa se exaltó cuando repitió el primer mandamiento. Luego dirigió su mirada hacia Lucila, quien se escondía detrás de su tía Clotilde, y por más que intentó esquivar la expresión de Teresa, no pudo hacerlo. Lucila. Escuchó un susurro en su oído izquierdo que la hizo caer al suelo. La chiquilla miró cómo todo se puso negro a su alrededor. Ahora se encontraba sola y únicamente podía escuchar el murmullo de varias personas. De repente, una luz iluminó aquel espacio oscuro y una voz grave repetía una y otra vez aquel mandamiento como si fuese una grabadora. Lucila, despierta. La muchacha abrió los ojos. Miró a las personas quienes la observaban con algo de rechazo, murmurando entre sí. Teresa se había encargado de señalarla durante todas las reuniones como una joven que podía ocasionar ciertos problemas. Su condición, según ella, se debía a un castigo de Dios que podría ser contagioso para los otros jóvenes, sobre todo niños. Doña Clotilde levantó del brazo a la muchacha y salió del recinto furiosa. Tenía la intención de aplicar el castigo severo impuesto por Teresa. Cuando llegó a casa, se dirigió hasta la cocina buscando un palo de madera, mientras la muchacha no sabía qué hacer con aquellas voces en su cabeza. «Ahora sí te vas a corregir», exclamó su tía propinándole varios golpes a la joven, quien trataba de cubrirse el rostro con sus manos. Tiempo después, Lucila corrió hasta su cuarto con los brazos lastimados. Ella no sabía por qué le sucedían todas esas cosas. Solo lloraba porque le dolían los golpes, aunque no lograba sentir algún sentimiento de culpa o dolor. Vivía en medio del rechazo por su tía.
pero su condición de autista no le permitía entender el desprecio de algunas personas. Ella solo trataba de vivir en el mundo. Y bien, en los días siguientes los integrantes de ese grupo religioso pasaron a todas las casas para dejarles un sobre firmado por Teresa. Cuando lo abrieron, estaban escritos los 10 mandamientos de la religión católica con tinta roja, puntualizados en reglas o lineamientos que se debían seguir con escrito pie de la letra. Y hasta el último se encontraba una pequeña leyenda, la cual sorprendió a varias personas quienes no habían asistido nunca al recinto religioso. A partir de estos momentos, todos lucharemos para poder ser dignos de nuestro Señor. Que entren estas palabras con la tinta de su sangre. La frase tenía un mensaje con pensamientos oscuros. Teresa planeaba manipular mentalmente a todas aquellas personas para seguir con su devoción. Ella tenía la habilidad para convencer a la gente a seguir sus creencias, sus convicciones y sobre todo sus reglas. Pronto, las costumbres y actividades cotidianas de los habitantes del pueblo comenzaron a cambiar. Y es que dejaron de pasearse por las calles, debían guardarse siempre en sus casas. Las fiestas dejaron de celebrarse, porque eso era un pecado que impedía tener una conducta intachable a las personas que no tenían pareja. El pueblo que un día fue feliz y placentero pasó a ser aburrido. Todo el tiempo estaban en el recinto religioso y quienes no asistían comenzaron a recibir castigos en presencia de todos. Lucila tenía miedo de salir a la calle. Se la pasaba todo el tiempo observando desde la ventana de su casa cómo las personas obedecían las órdenes y los mandatos de Teresa. Pronto comenzaron a doblar sus jornadas laborales en el campo. Cosechaban más productos porque debían darle la mitad de sus cosechas a los integrantes del grupo. Lucila miraba cómo la gente había cambiado de la noche a la mañana. Ya no se saludaban entre ellos. Parecía que la felicidad de sus ojos se había esfumado y solo vivían para trabajar. Y bueno, como dijimos al principio, los guardianes del abismo en realidad eran una secta secreta, la cual habían elegido aquel pueblo para sus fines oscuros. La devoción que tenían cada uno de sus miembros ante la entidad oscura les hacía realizar rituales secretos y sagrados del otro lado del recinto. Ahí Teresa se encargaba de invocar fuerzas malignas que iban más allá de la comprensión humana. Y una de esas noches, Lucila, motivada por su curiosidad, se infiltró en una de esas reuniones. Ocultándose entre las sombras de la noche, lo que presenció fue un rito de iniciación donde un nuevo miembro estaba a punto de sellar su pacto con la entidad. La mujer que era la líder vestía con una túnica bordada con símbolos arcanos. Levantó un cáliz de plata mientras pronunciaba palabras en un idioma desconocido. El nuevo iniciado, temblando de miedo y emoción, aceptó el cáliz bebiendo su contenido oscuro como la noche. En ese momento, Lucila sintió una presencia abrumadora como si una puerta del otro mundo se hubiese abierto. La tierra tembló. Y una risa profunda y resonante llenó completamente la atmósfera del aire. Los miembros de la secta cayeron de rodillas adorando a la entidad que habían convocado. Lucila, aterrorizada por lo que había visto, se iba para atrás cayendo al suelo. Pero en el incidente, ella hizo algo de ruido, llamando la atención de uno de los miembros. De inmediato la puerta del recinto se abrió, pero Lucila ya se había echado a correr hasta su casa, llevando consigo la verdad sobre los guardianes del abismo. Cuando llegó a su casa con el semblante pálido,
Su tía la escuchó entrar hasta su cuarto y enojada le preguntó qué hacía afuera a las altas horas de la noche. La muchacha no entendía lo que había mirado porque en su pensamiento se encontraba aquella imagen de la entidad oscura. Entró e intentando dormir se resguardó bajo sus cobijas. Sin embargo, un ruido la asustó, el cual venía desde su ventana. Lucila se levantó encendiendo la luz, cuando se dio cuenta que ahí afuera en la oscuridad estaba Teresa mirándola fijamente. Tenía una mueca de desprecio y sus ojos se iluminaban con un brillo antinatural. La muchacha se llenó de terror y comenzó a golpearse la cabeza con la ventana de la pared, despertando a su tía Clotilde, quien estaba furiosa. Lucila lloraba para que su tía ya no la lastimara, pero no podía decirle una palabra. En su mente se encontraba la imagen de Teresa mirándola. Y bueno, cuando doña Clotilde se cansó de lastimarla, se fue a dormir muy enojada. La muchacha quedó hincada en el suelo asomándose por la ventana. Allí seguía Teresa con su túnica negra. Tenía en sus manos el cáliz de plata y al beber de él, el viento comenzó a soplar de manera violenta. Lucila cayó al suelo con el cuerpo lastimado. Sus ojos se cerraban en contra de su voluntad y cuando ya no podía más, la vista se le nubló. A la mañana siguiente, Teresa tocó la casa de doña Clotilde. Cuando Lucila escuchó la voz de esa mujer, de inmediato abrió los ojos, sintiendo un miedo profundo. Con todas sus fuerzas se levantó del suelo, mirando en su cama una especie de alajero de esos antiguos. «Lucila, te estoy hablando», gritó su tía con voz eufórica. En ese momento, la puerta de su cuarto se abrió y allí estaba Teresa junto a la tía de la muchacha. «A eso me refería», dijo la mujer, señalando el alajero que se encontraba en las manos de la joven. Doña Clotilde estaba furiosa. Teresa la acusaba de ladrona y al no poder decir una palabra por lo asustada que se encontraba, la tía de la muchacha dejó que Teresa se la llevara hasta su recinto religioso. De repente, una campana comenzó a sonar llamando a todos los habitantes del pueblo y poco a poco fueron llegando. «Pero válgame Dios, no puedo creer que aquí tengamos a una ladrona», dijo Teresa señalando a Lucila. La muchacha fue lanzada de manera violenta hasta el suelo, enfrente de una imagen santa en forma de Cristo tallada en piedra. Sin embargo, dentro de esa figura se hallaba un símbolo oscuro que era usado por la entidad para vincularse con las demás personas creyentes de Dios. Lucila, aterrada, miraba a todos los presentes mientras Teresa comenzó a hablar. «Ella me robó un objeto de mi propiedad. Yo no hice eso, lo juro. No jures en el nombre de Dios en vano, eso es un pecado». «Yo no fui, es verdad, yo no fui», decía Lucila completamente aterrada. «Lucila, debes decir la verdad», insistió Teresa. «Yo no fui. Tía, yo no fui, lo juro». «Ven, señores, esta chiquilla está jurando en el nombre de Dios en vano. Ha violado uno de los 10 mandamientos sagrados y eso amerita un castigo». Doña Clotilde le pedía a la muchacha que reconociera su culpa, pero al ver que Lucila seguía jurando que ella no había sido la ladrona, Teresa ordenó que se le aplicara el castigo acordado en la comunidad. Y Lucila fue llevada hasta una de las mesas largas que se encontraban en el recinto. Le ataron los pies y las manos mientras los presentes se iban acercando para presenciar el acto del castigo.
En ese momento, entró Teresa con un objeto punzocortante. Parecía una pequeña hacha, pero muy filosa. De una vez, niña, reconoce que tú fuiste quien robó mi objeto valioso. Dilo ya, ahora, o quizás te gusta solo husmear. Lucila seguía jurando que no había sido la ladrona. Entonces Teresa ordenó que sostuvieran cada una de sus manos. Doña Clotilde observaba sin decir nada. Ella odiaba a la muchacha y al parecer estaba disfrutando aquel cruel castigo. De repente, un grito desgarrador salió de la garganta de Lucila al ver que Teresa le había rebanado una de sus manos. La muchacha comenzó a desangrarse, mientras los presentes comenzaron a recitar: «No jurarás en el nombre de Dios en vano», una y otra vez. Doña Clotilde, al ver la crueldad con que castigaban a su sobrina, se dio la vuelta para salir del recinto. Lucila no soportó el dolor y perdió el conocimiento lentamente, observando cómo se formaba una mueca de satisfacción en el rostro de Teresa. Y bien, cuando despertó, se encontró en otro lugar que no conocía. Había muchos árboles y tenía mucha sangre en su vendaje. Comenzó a caminar sin saber a dónde ir, perdiéndose entre la profundidad del bosque, y se dice que nunca la volvieron a ver jamás. Lucila se había perdido, llevándose consigo aquella verdad que había visto en ese recinto. Verdad que no iba a poder ser revelada, y aquella secta continuaría existiendo entre las sombras de aquella comunidad. Y saben, amigos, por las noches sin luna, algunas personas juran ver figuras encapuchadas entre sí, dirigiéndose hacia el bosque donde se perdió Lucila. Mientras el eco de una risa siniestra resonaba en la distancia. De igual forma, días después, su tía Clotilde apareció muerta en su propia casa. Odiaba a Lucila, pero también extrañaba su presencia. Aunque, sinceramente, nunca hizo nada para ir a buscarla, Teresa no se lo permitía. Entonces, a partir de esos momentos, se susurraba la historia de la presencia de la chiquilla afuera del recinto con las manos ensangrentadas. Los habitantes de la comunidad se fueron perdiendo unos a otros entre muchas desgracias, enfermedades, malas cosechas y hasta el pueblo era azotado continuamente por fenómenos naturales. Y en poco tiempo, el pueblo se fue quedando solo, vacío, sin nadie. Lastimosamente se decía que Teresa había llegado a otro pueblo para continuar con su devoción hacia el mismo diablo. No obstante, por las noches cuando la luna se encuentra oculta, aparecía la imagen de Lucila caminando hacia el pueblo, repitiendo las mismas palabras. «Yo no lo hice, lo juro». Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato y como siempre quiero aprovechar este espacio para mandar saludos para algunos miembros de la comunidad. Un saludo muy especial y una enorme felicitación para Josué Hernández 8864, quien cumple años el día de hoy. Muchísimas felicidades, espero que disfrutes muchísimo tu día, te mando un abrazo. De igual forma, un saludo muy especial para Richardcito y para su familia, su tío Cicito, Michael, Marjorie, Ashley y su abuela Juana. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y por último, un saludo muy especial para Miguel Rivera y para su hermano José Francisco Rivera. Les agradezco muchísimo todo su apoyo a todos. Les mando un abrazo. Saludos.